Nada más quisiera que me confirmaran si sí se están viendo las diapositivas. Sí, maestro. Ok, gracias. Entonces tenemos conexiones, amplificador y baffle. ¿Qué consideraciones debemos de tomar en cuenta ahí para entre el baffle y el amplificador? Bueno, primero quiero que tomen en cuenta el siguiente circuito básico. Este es un circuito eléctrico, un circuito básico de corriente alterna o corriente directa. Ahorita no nos interesa tanto eso, pero este tiene un generador de corriente, de ahí tenemos un, un receptor de esa corriente, conductores de la corriente, un interruptor y un dispositivo de seguridad que se llama fusible. ¿Sí? Este circuito es un circuito básico, puede ser de corriente alterna, corriente directa, y no sé si ustedes ya lo habían visto anteriormente. Sí, es un circuito muy sencillo. ¿Y por qué razón les estoy enseñando este circuito que es muy sencillo? Bueno, porque quiero que vean así al amplificador cuando alimenta a una bocina. El amplificador puede ser el generador de corriente. Vamos a tener una salida del amplificador que va a estar conectada a una carga, a un receptor. En este caso va a ser la bocina, a través de hilos conductores de cobre, y el amplificador en su interior va a tener sistemas de protección como pueden ser fusibles o algunos otros sistemas de protección que les voy a comentar en esta clase o en la clase que viene. Y también puede tener interruptores de encendido y apagado, un amplificador. ¿Sí? Es un circuito eléctrico muy parecido a lo que es un amplificador de audio. ¿Sí, muchachos? Sustituyan el foco por una bocina y el generador por un amplificador. ¿Sí? Y de esta forma yo creo que se puede entender más fácil o de manera más fácil lo que les trato de decir. Ahora, para esto deben de tener en cuenta que existen circuitos abiertos y cortos circuitos. O sea, en electrónica se pueden dar los cortos circuitos. ¿Sí? ¿Qué es un cortocircuito? Un cortocircuito es cuando tenemos una fuente de alimentación que está alimentando un circuito cuya resistencia total va a ser de 0 ohms. ¿Sí? 0 ohms, a ver, Danae, significa que tiene o que no tiene resistencia. Para ti, ¿qué significa eso? Recuerda, el valor de 0, ¿qué significa? ¿Tiene o no tiene resistencia? Que no tiene. Perdón, Danae, ¿no te escuché bien? Que no tiene. No tiene, ajá, muy bien. No tiene resistencia. Entonces, en un cortocircuito, la fuente de alimentación va a haber, entre comillas, ¿sí? Va a haber, entre comillas, una resistencia de 0 ohms por parte del circuito, por lo que la corriente va a ser muy elevada. La corriente que va a existir en este momento que se conecte a esa resistencia de 0 ohms va a llegar al máximo que nos pueda dar la fuente de alimentación, ¿sí? Al máximo de corriente que nos pueda dar la fuente de alimentación. Si es una fuente de alimentación que nos da 2 amperes, seguramente es con ese cortocircuito vamos a tener incluso más de los 2 amperes durante un periodo de tiempo corto, lo que dure el transitorio de ese cortocircuito, debido a que estamos sometiendo a la fuente de alimentación a una condición muy extrema en donde podemos dañarla, ¿sí? Si la fuente de alimentación no tiene un circuito de protección, se va a dañar. Si hablamos de una batería, inclusive puede explotar la batería. Si hablamos de una instalación eléctrica en una casa, cuando se hace un cortocircuito, pues se puede incendiar la instalación eléctrica, un incendio en la casa. Por eso se agregan diferentes dispositivos de
protección. Ahora, aquí tenemos también lo que es el circuito abierto. El circuito abierto tiene una resistencia infinita. Al tener una resistencia infinita, muchachos, entonces no va a haber corriente. Entonces este dibujo está mal, ¿sí? Porque en un circuito abierto no va a haber corriente, ¿sí? El valor de la corriente va a ser cero. ¿Por qué? Porque tenemos una resistencia muy, muy grande, ¿sí? Infinita. Al momento de tener una resistencia infinita, no vamos a tener corriente en un circuito abierto. Si se fijan en el circuito que está aquí abajo, se está haciendo el circuito equivalente a lo que estamos viendo arriba con un interruptor que está abierto, ¿sí? Por eso precisamente se llama circuito abierto. Y ustedes abren un circuito cuando apagan la luz, como por ejemplo de su cuarto en la noche, ahí están abriendo el circuito y de esta forma ya la luz, ya, bueno, lo que es el foco ya no va a tener energía y entonces ya no va a emitir energía lumínica, ¿sí? Entonces esto no es cierto, no va a haber corriente en un circuito abierto. ¿Estamos de acuerdo? El circuito abierto tiene una resistencia muy grande. La fuente de alimentación va a haber una resistencia muy grande y no va a pasar nada con la fuente de alimentación en un circuito abierto. ¿Por qué? Pues porque no va a haber flujo de corriente. No se va a dañar, no se va a quemar porque no hay flujo de corriente y tampoco, por lo tanto, hay una descarga de potencial, ¿sí? Hay un potencial eléctrico, ¿sí? Y en el cortocircuito sí. En el cortocircuito va a haber una corriente muy grande que va a depender del máximo que nos pueda dar la fuente y eso va a generar que posiblemente la fuente de alimentación sufra un daño. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? No, profesor. Ok, Todo bien. vamos, seguimos. Entonces aquí tengo otro ejemplo con otro circuito. Este es obviamente una pila, una batería, perdón, de corriente directa que está alimentando a una resistencia y el interruptor está cerrado. ¿Pero por qué es un cortocircuito? Bueno, pues porque independientemente de que yo aquí tengo esta carga, que no me importa ahorita su valor, tengo un cable que está conectado en paralelo con esta carga y este cable tiene una resistencia de 0 ohms. Esto me está provocando un cortocircuito a la fuente de alimentación. ¿Sí, muchachos? Entonces aquí teóricamente deberíamos de tener, de acuerdo a la ley de Ohm, deberíamos de tener un valor cercano a infinito o que va a tender hacia infinito cuando yo conecte un conductor y ponga en corto la fuente. Pero recuerden, eso no es cierto. No voy a tener corrientes infinitas. ¿Por qué no voy a tener corrientes infinitas? Porque la fuente de alimentación no me puede dar corrientes infinitas, ¿sí? Cada fuente de alimentación tiene un máximo de voltaje y un máximo de corriente que me puede suministrar. Y en un cortocircuito vamos a hacer que esa fuente de alimentación pues se force al máximo y nos entregue la máxima corriente que nos pueda dar de aquí a que entre en acción algún sistema de protección o se queme la fuente o algún conductor, lo que suceda primero. Pero obviamente los cortocircuitos siempre dañan a las fuentes de alimentación, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Por eso en las instalaciones eléctricas de sus casas tienen interruptores termomagnéticos que les llaman breakers, y esos interruptores termomagnéticos cuando hay un cortocircuito se botan y ya una vez que se quita el cortocircuito se restablecen o hay que irlos a restablecer de manera manual. Bueno, todo eso tiene que ver con, o sea, todo esto de qué forma tiene que ver con los amplificadores. Bueno, recuerden, los amplificadores son dispositivos que van a tener a su salida conectadas las bocinas, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de un amplificador marca Onkyo, modelo TX NR696, que tiene entradas de video
por ejemplo, estas son entradas de video HDMI para diferentes fuentes de audio y video a través de la misma conexión HDMI, que es el Blu-ray para un videojuego o para una caja de satélite, ¿cómo se llama? Un codificador de satélite o servicio de estos de paga como el Easy, ¿no? O algún otro. Por ejemplo, aquí podemos conectar también podemos conectar aquí una caja de streaming o una computadora o algún otro dispositivo que tenga conexión HDMI. También se puede conectar este amplificador a un cable Ethernet para las funciones, por ejemplo, de Spotify. Esto es una conexión USB y las conexiones digitales por separado para el audio y las analógicas para el audio, las entradas analógicas como lo puede ser para un giradiscos o un tocadiscos de vinil y un tocadiscos de CD, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las entradas analógicas, entradas digitales, esta es la óptica y esta es la coaxial. Estas son las antenas de FM y AM porque este aparato incluye un receptor de AM/FM. Y aquí tenemos lo que es la entrada, más bien salida de línea para un segundo cuarto. O sea, por aquí podemos sacar, como por ejemplo, si estamos metiendo la señal de CD, por aquí podemos sacar la señal de CD a otro cuarto. Obviamente, como es señal de línea, pues necesitamos en el otro cuarto un amplificador. Y tenemos la salida pre-out para el subwoofer. También el subwoofer debe de tener amplificador integrado. Y todo esto que está en esta sección son las salidas de las bocinas. Como es un amplificador para aplicaciones de cine en casa, tiene los frontales derecho e izquierdo, el canal central, el canal surround derecho e izquierdo, el efecto de altura frontal, o también es asignable para utilizarse como un surround trasero o como sistema de biamplificación. ¿Sí? Eso es asignable por medio del menú que tenga el amplificador. A través de la pantalla y del control remoto podemos nosotros asignar para qué queremos utilizar estas salidas. Y esta salida también es para una salida amplificada para otro cuarto. Dice zona 2. Puede ser para otro cuarto. Aquí lo importante, muchachos. También no he leído lo de aquí arriba. Impedancia de carga, dice, los amplificadores están diseñados para tener una impedancia de carga para la máxima transferencia de potencia. ¿Sí? ¿Qué es eso de la impedancia de carga? Bueno, pues la impedancia que van a tener las bocinas que conectemos aquí. En la siguiente diapositiva, que es esta que les estoy mostrando ahorita, puse la sección de las bocinas más amplificada de tal forma que veamos aquí un anuncio que dice precaución. La impedancia de las bocinas debe de ser entre 16 ohms o 6 y 16 ohms. Si se sale de ese rango, corremos el riesgo de no tener la máxima transferencia de potencia. Es decir, si yo tengo un amplificador de 100 watts RMS y tengo unas bocinas de 100 watts RMS, se supone que yo tengo un sistema de 100 watts RMS, pero eso es siempre y cuando se cumpla esta condición de impedancia en este rango, ¿sí? Y más bien está fijo hacia un valor, como por ejemplo en las especificaciones del amplificador me puede dar una potencia de 100 watts a 8 ohms, ¿sí, muchachos? Entonces, ahorita vamos a empezar a hablar de potencia, vamos a empezar a hablar de corriente, de voltaje, y entonces en ese momento pues ya tenemos que tener en mente otras cuestiones, ¿sí? Lo que les había mencionado desde el principio, eso de los cortocircuitos, como por ejemplo si yo pongo un cable por accidente entre esta terminal y esta terminal,
Aquí pongo un cable, de aquí a acá lo pongo. ¿Qué estoy haciendo? A ver, ¿quién me dice? Si pongo un cable de aquí a acá, ¿qué estoy haciendo? ¿Un puente? Ajá, estoy haciendo un puente. ¿Y qué le estoy haciendo a la salida frontal derecha del amplificador? En los términos de lo que les acabo de enseñar al principio de la clase. ¿Qué le estoy haciendo? Pues, bueno, yo pienso, ¿no?, que nada más le regresaría la misma señal. Daniel, estoy haciendo un cortocircuito. ¿Sí? Estoy poniéndole un cable directamente de aquí a acá. Entonces el cable tiene una resistencia de 0 ohms. Entonces estoy poniendo en cortocircuito la salida del amplificador. Si este amplificador tuviera un diseño pobre, se quemaría. Al momento en que yo lo encendiera, se quemaría. O si tuviera alguna falla, también se quemaría. ¿Sí? Me refiero a falla en sus sistemas de protección. Entonces aquí lo que está pasando es que como yo lo estoy poniendo en corto, estoy poniendo un cable de la salida positiva del canal derecho a la salida negativa del canal derecho, pues la resistencia que va a haber, entre comillas, el amplificador, es el ohms. Entonces estoy poniendo en corto esa salida, ¿sí? Por eso inclusive aquí está la recomendación de cómo tienen que, una vez que pelan el cable, si es que no van a usar los conectores banana, esto se puede utilizar con cables así sin conector banana, con el puro cable, se desenroscan los conectores, se mete el cable y se vuelve a enroscar. Tiene que estar bien enroscado porque si no lo enroscan bien, pueden hacer un cortocircuito sin querer aquí y pueden dañar el amplificador. Este amplificador yo estoy seguro que tiene protección contra cortocircuito, pero no hay que confiarse porque si esa protección no se activa, pues se daña el amplificador y hay que repararlo y eso es costoso. ¿Dudas? No, profesor. No, prof. Ok, sigamos. Entonces nosotros podemos conectar al momento en que estábamos hablando de impedancia y de las bocinas, de la impedancia de carga del amplificador, podemos conectar bocinas en serie, bocinas en paralelo. ¿Cómo se calcula la resistencia total en serie, en un circuito serie? Es la suma de cada una de las resistencias. Entonces, si yo tengo aquí bocinas que tienen una impedancia nominal de 8 ohms, tengo 8 ohms aquí, 8 ohms acá, 8 ohms acá, 8 ohms acá. Entonces va a ser 8 y 8, 16. 16 y 8, 20. ¿Cuánto? A ver, rápido. 16 y 8, ¿cuánto es? 24. 24 y 8, 24. 32. Ajá. Y 8, 32. Entonces tenemos 32 ohms en estos bornes de aquí. ¿Sí? Entonces el amplificador que les había mencionado anteriormente no funcionaría correctamente con todas estas bocinas en serie porque se pasa. Se pasa porque este amplificador era máximo de 16 ohms y le estamos conectando 32 ohms. ¿Sí? Bueno, algo que hay que considerar aquí mucho, por las leyes de Kirchhoff va a haber una división de potencial en cada una de las bocinas. Ajá, una división de potencial que va a ser el potencial en la bocina 1 más el potencial en la bocina 2 más el potencial en la bocina 3 y en la bocina 4 me van a dar el potencial total. Dicho con otras palabras, el voltaje de cada una que hay en cada una de las bocinas, la suma de los voltajes que hay en cada una de las bocinas me va a dar el voltaje total. ¿Sí? No sé si ya han visto las leyes de Kirchhoff. ¿Ya las vieron? ¿Ya las conocen? O sea, me refiero que en otra materia ya se las enseñaron. Que yo recuerde, sí, profe. Ah, bueno, algunos sí se acuerdan, otros no. Bueno, en lo que refiere a la ley de Kirchhoff respecto al comportamiento de la corriente en un circuito serie,
¿Qué es lo que nos dice? Bueno, que como no hay ningún nodo donde se divida la corriente, vamos a tener la misma corriente en todos los puntos del circuito. Es decir, la corriente total va a ser igual a la corriente que pasa en la bocina 1, igual a la corriente que pasa en la bocina 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Esto es el comportamiento del voltaje y la corriente en un circuito serie. Ahora, en un circuito paralelo debemos de tomar en cuenta que la impedancia total o la resistencia total va a ser igual a la suma de los inversos, del inverso de los inversos de cada una de las bocinas, ¿no? De la impedancia de cada una de las bocinas. Entonces, si yo tengo que estas bocinas cada una vale 8 ohms, de acuerdo con la fórmula que les estoy enseñando, a ver, esta que está acá, perdón, esta fórmula, a ver, véanla bien por favor, saquen su calculadora y hagan el cálculo para 8 ohms aquí, 8 ohms acá, más 1 sobre 8 ohms y más 1 sobre 8 ohms. ¿Cuánto sería? Son 4 valores, ¿verdad, maestra? Sí. No te escuché bien, Ana. Que son 4 valores. Sí, son 4, ajá, 4 bocinas de 8 ohms. Entonces teníamos un octavo más un octavo más un octavo más un octavo. ¿Cuánto me da? 4 octavos. 4 octavos. El inverso de 4 octavos es 8 cuartos. ¿Cuánto es 8 entre 2? No, perdón, 8 entre 4. 2. 2. Ok, entonces tendríamos una impedancia de 8 ohms en total en este circuito que les estoy mostrando aquí. Tendríamos una impedancia de 2 ohms. 2 ohms en total, me equivoqué. Una impedancia de 2 ohms en total aquí entre estos bornes. Porque tenemos 4 bocinas de 8 ohms en paralelo. ¿Sí? Y de acuerdo con el cálculo que hicimos, nos dio un resultado de 2 ohms. La resistencia total que vamos a ver entre este punto y este punto es de 2 ohms. Dice aquí el texto, esta metodología es una de las preferidas, dado que si se abre uno de los componentes, el resto sigue funcionando sin problema. O sea, si esta bocina se abre, hagan de cuenta, se abre significa que la quitamos, por ejemplo. ¿Sí? Las otras 3 van a funcionar sin problema. Igual si esta bocina se abre, las otras 3 van a funcionar. Pero ojo, si por el contrario esta bocina se pone en cortocircuito, ¿qué va a pasar? Las demás no servirán. Todas las demás no van a servir y todo el sistema se pone en cortocircuito y ponemos en corto el amplificador y ya sabemos lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar si ponemos a un amplificador en cortocircuito? ¿Cuál es la respuesta que voy a querer que me den a esa pregunta? Que no funcione. Mario, acuérdate de lo que les dije. A ver, y todos los demás. Sí, efectivamente, no va a funcionar. De entrada no va a funcionar, pero ¿qué va a pasar? Si el amplificador tiene un circuito de protección, se va a apagar y ya. ¿Sale? Hasta que solucionemos el cortocircuito, ya el amplificador va a poder funcionar adecuadamente. Pero si el amplificador no tiene circuito de protección, se va a quemar. Les voy a platicar. Yo hace un año estaba haciendo unos videos, pues el de la mezcladora y esos videos. Hay otros videos que también tengo ahí en YouTube. Y por accidente, al momento de conectar el amplificador que estaba utilizando, puse en cortocircuito la salida del amplificador. Pensando en que era un amplificador bueno, porque sí es un amplificador bueno, dije, pues no le pasó nada, ¿no? Pues cuál sí se quemó uno de los transistores de salida. ¿Y por qué se quemó? Porque ese amplificador lo compré de segunda mano y su sistema de protección no funciona. ¿Sí? Está descompuesto de su sistema de protección y yo no sabía, entonces se dañó ese amplificador. No lo he podido reparar porque no he podido ir al centro, pero ahorita ya con la vacuna, pues espero poder ir a República El Salvador y también a la escuela por mi cautín
para poder reemplazar ese amplificador, reparar ese amplificador, porque es un amplificador bueno. Ok, bueno, es importante comprobar que el amplificador pueda trabajar a la impedancia y potencia que se requiere. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si mi amplificador dice 8 ohms, hay que usarlo con una carga de 8 ohms. ¿Sí? En el caso contrario, se puede dañar al equipo, además de que el rendimiento no va a ser el esperado. Antes de leer lo que viene a continuación, vamos a hacer un ejercicio mental muy rápido. Supongamos que con una bocina de 8 ohms, un amplificador máximo me puede dar 1 watt de potencia. ¿Sí? Al momento en que yo le coloque, en lugar de una bocina de 8 ohms, le coloque una bocina de 4 ohms, voy a tener el doble de corriente que tenía anteriormente, ¿sí? O sea, en lugar de ponerle una de 8, le pongo una de 4, voy a tener el doble de corriente. Al tener el doble de corriente, voy a tener el doble de potencia. ¿Sí? En teoría. ¿Pero esto de qué va a depender? De que el amplificador me pueda entregar el doble de potencia. No todos los amplificadores me pueden entregar el doble de potencia a 4 ohms cuando trabajan o sea, si a 8 ohms me dan 100 watts, a 4 me deberían de dar 200. Y no todos los amplificadores hacen eso. Los Macintosh que yo les enseñé en las diapositivas de la clase pasada tienen un transformador a su salida que sirve de acoplo entre las bocinas y la salida del amplificador. Entonces, independientemente si son de 2, de 4 u 8 ohms, el Macintosh me va a dar la misma potencia. ¿Sí? Y esto no pasa, por ejemplo, con el QSC. El QSC que les enseñé, el profesional, ese si ustedes le conectan una bocina de 4 ohms, sí les va a dar el doble de potencia. ¿Sí? Entonces es importante considerar esto. Y ahora sí podemos leer el ejemplo que está aquí escrito. Dice, por ejemplo, si se cuenta con 4 parlantes de 8 ohms que soportan 400 watts cada uno, se necesita un amplificador de potencia que entregue 1600 watts en 2 ohms. Esto quiere decir, muchachos, que hay que tener en cuenta que se va a manejar a la salida del amplificador una corriente de 28 amperes. Vean nada más, o sea, una potencia de 1600 watts a 2 ohms requiere una requiere una corriente de 28 amperes, es una corriente muy, muy alta para nosotros como electrónicos, ¿sí? Para los que saben algo de electricidad, pues saben que 28 amperes, pues no es mucho, ¿sí? Sin embargo, aquellos que sepan un poco de electricidad, que tengan a algún familiar o que su papá o su mamá trabajen en la Comisión Federal, saben que la acometida de 120 volts de corriente alterna que tenemos para el hogar, pues no nos da más allá de 15 amperes, ¿no? O sea, de hecho, los interruptores termomagnéticos por lo regular son de 10 amperes de corriente. Entonces, un amplificador de 1600 watts a 2 ohms no lo podemos explotar al 100. O sea, me refiero a sacarle el provecho al 100%. No vamos a poder lograr esa potencia en una acometida de estándar de Comisión Federal de 120 volts de la línea que tenemos, ¿no? En los enchufes de la casa. ¿Sí me explico? Entonces eso es importante, muchachos. Aquí vemos una conexión mixta. Si se fijan, por ejemplo, vamos a hablar de este circuito del lado izquierdo. Tengo yo 2 bocinas conectadas en serie, 2 bocinas conectadas en serie, y estas 2 bocinas conectadas en serie están en paralelo con estas 2 bocinas conectadas en serie. ¿En dónde se ve el paralelo? En los nodos, en los puntitos que tenemos aquí. Aquí hay un puntito donde se divide para acá la corriente y acá también la corriente, ¿sí? Pasa por este circuito y se juntan en este nodo. Igual pasa por este circuito y se juntan en este nodo, ¿sí? Estos circuitos se los voy a dejar de tarea para que los analicen. Pienso ponerles
una serie de preguntas que me van a contestar en un cuestionario y después vamos a analizar a ver cuántos contestaron de manera correcta y todo eso. O sea, inicialmente no les voy a dejar las respuestas porque pues, si no van a poner que Pancho Villa contesta el cuestionario y ya después van a saber cuáles son las respuestas correctas. Las respuestas correctas las vamos a ver hasta dentro de 8 días, que es cuando voy a cerrar el cuestionario. Lo voy a cerrar el jueves en la noche. ¿Sí? Entonces, van a analizar estos 2 circuitos de tarea y esperen la tarea a partir del lunes. ¿Sí? El día lunes ya les voy a poner la tarea. Por esto es de que estamos grabando esta sesión, para que ustedes puedan consultar este video si es que tienen alguna duda. Pero este es un circuito mixto, ¿estamos de acuerdo? Y el amplificador lo vamos a conectar aquí y acá. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de la conexión. Si observan que aquí en la salida de estos baffles, este es un baffle Bowers & Wilkins, y la parte de atrás tiene sus conexiones para que se ponga el cable del amplificador. Supongamos que va a salir, vamos a utilizar este baffle como frontal derecho. Entonces vamos a conectar la terminal positiva, o bueno, la terminal marcada con el positivo, a los cables que están de color rojo, estos de aquí, del baffle, ¿sí? Y la terminal marcada con el negativo o color negro con la que está de este lado. Y de esta forma estoy conectando de una manera normal, convencional, el baffle. ¿Sí, muchachos? Aquí estoy usándolo como si fuera para el canal derecho frontal de este amplificador, que es el que les había mencionado hace rato, que es un amplificador para sonido de cine en casa. Este cuesta alrededor de 20,000 pesos. No sé bien su precio. Pero si yo lo quiero conectar como biamplificado, le tengo que quitar estas laminitas. A las bocinas le tengo que quitar estas laminitas que están aquí. Déjenme volver a poner la imagen. Ven, estas laminitas son laminitas conductoras, de tal forma que quede separada las terminales para el tweeter y las terminales para el buffer. Ajá. Y el amplificador lo voy a conectar de la siguiente forma. Así, este es el biamplificado. Voy a utilizar 2 amplificadores, o el amplificador con el que les estaba mostrando aquí dice que puedo configurarlo. Esta zona, esta sección la puedo configurar para biamplificado también. Recuerden que hay que ver el manual para ver cómo se hace eso. Seguramente hay que meterse en el menú y ahí se asigna que esta salida sea para el biamplificado, de tal forma que lo tengamos así como está en este circuito. ¿Sí? Un grupo de terminales que tenemos aquí va a ser usado para el buffer, ¿sí? Estos van a ser usados para el buffer y estos van a ser usados para los tweeters. Obviamente estamos hablando del par de bocinas. Si habláramos de una sola bocina, a ver. Sería este par de terminales sería para la bocina tweeter. Y este par de terminales sería para la bocina buffer. Bueno, habría que ver el manual como nos indica, pero estas serían las conexiones que se utilizan. O sea, no estoy hablando aquí de poner un cable de aquí a acá, porque si no estamos haciendo cortocircuitos, ¿sí? Sino estoy indicando qué terminales son las que se están utilizando, ¿sí? Para esos grupos de terminales serían para lo que estamos viendo en este diagrama, ¿sí? Tendríamos un par de terminales para las altas frecuencias y un par de terminales para las bajas frecuencias, con 2 amplificadores o el mismo amplificador como el Onkyo que les enseñé, si es que permite las salidas biamplificadas, ¿sí?
comúnmente o sea, la primera conexión que les enseñé era así porque tenía las laminitas colocadas, las laminitas, el bafle, ¿sí, muchachos? En donde se estaban uniendo exactamente para la misma señal el de altas frecuencias con las de bajas frecuencias. ¿Sí, chavos? Esto que está acá de este lado es lo dejé porque en el audio high-end, ese audio que es muy caro, que es para consumidor doméstico, a ver, vuélvanse a conectar, por favor, muchachos. Nada más que me voy a tardar en reconectarme alrededor de 1 minuto porque como está, es posible que no me deje el Zoom volverme a conectar luego. Entonces espérenme 1 minuto. Voy a poner en pausa. Bueno, voy a dejar de compartir.